Antonio, gracias por estar aquí. Nada, encantado. Tengo ganas de compartir un té contigo, ¿Y yo contigo? porque un té significa muchas cosas, ¿no? Para mí un té significa un tiempo de calidad, significa darnos tiempo, y siempre me ha gustado mucho desde el primer momento que te conocí tu concepto de la terapia vital, que me gusta mucho, ¿no? Es decir, muchas veces cuando tú hablas de terapia vital dices que en la vida sufrimos y en la vida disfrutamos. Hay cosas que nos hacen sufrir y cosas que nos hacen disfrutar. Pero demasiado a menudo lo que nos hace sufrir, lo que no nos gusta, simplemente lo sufrimos. Y lo que nos gusta, lo que nos da placer, lo que nos da ilusión, no somos conscientes de ello. Cuando estamos bien, no somos conscientes, no lo agradecemos. Exacto. Y tú dices que hay que cambiar ese chip, ¿no? Sí, ese planteamiento lo contrapongo y entonces digo que en la vida los buenos momentos son para disfrutarlos y los malos son para aprender. Claro. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente cree que porque tiene un mal momento aprende, pero uno no aprende del mal momento, sino que aprende del mal momento si positiva el mal momento. Por eso yo hablo del concepto de sufrimiento productivo. ¿Qué es el sufrimiento productivo? Pues mira, es esa manera de sufrir, ¿Sí? que por sufrir de esa manera dejas de sufrir porque aprendes de lo que sufres. O sea, el sufrimiento como un aprendizaje de vida. Claro, porque y no sacas solo como conclusiones. Sacas conclusiones, aprendes. Claro, porque si yo me deja mi primera mujer y digo que la culpa es suya, ¿Sí? me deja mi segunda mujer y digo que es que está complejada y no me merece, me deja la tercera mujer y digo que es porque está neurótica. Todo el mundo tiene la culpa de todo menos claro, tú. Yo no he aprendido nada. Ahora, si me deja mi primera mujer, le pregunto a ella y me pregunto a mí por qué eso no ha funcionado, la segunda ya no me dejará por lo mismo, me dejará por otra cosa. Pero si aprendo de la segunda vez que me deja mi mujer, a lo mejor la tercera ya no me deja. En definitiva, en la vida los buenos momentos son para disfrutarlos, porque nos dan alegría vital. Y por tanto ser muy conscientes de ellos. Y disfrutarlos. Y agradecerlos. Evidentemente. Y los malos son una posibilidad de aprendizaje. Y por eso yo diferencio la vivencia de la experiencia. Claro. La vivencia es lo que vivo. Y la experiencia es lo que aprendo de lo que vivo si aplico el sufrimiento productivo. Clarísimo. Oye, tú eres uno de los primeros defensores o de los introductores de lo que llamamos la psicología humanista, ¿no? ¿Qué es la psicología humanista? Este ámbito... Sí, la creó Carl Rogers y Abraham Maslow en los años 60 del siglo pasado. Sí, yo fui uno de los introductores. ¿En España? Sí, mi primer libro, El cambio psicológico, que es de 1988. Aún no habías nacido, David. Hombre, sí. Claro que había nacido, madre mía. Casi. Madre mía. Pues, o sea, el próximo año haremos una edición especial del 30 aniversario, porque, por suerte, es un libro mío que se sigue editando, por suerte. Como muchos libros tuyos, como todos tus libros. Se siguen reeditando, pero haremos una edición especial del 30 aniversario y en esos momentos me editó Cairós, que era y sigue siendo una editorial de referencia en psicología humanista, psicología transpersonal. Él publicaba a los psicólogos humanistas norteamericanos y yo tuve el placer, la satisfacción y el honor de ser uno de los primeros psicólogos españoles que publicó en Cairós con un primer libro que se llamó El cambio psicológico, que embrionariamente ya intuía lo que podía ser luego la terapia vital. El cambio psicológico es una propuesta de autorreflexión para que cada uno desarrolle su mejor parte hasta convertirla en su mayor parte. Claro, las personas tenemos defectos y tenemos virtudes. ¿Qué planteo yo como modelo de autoconocimiento y crecimiento? Pues algo tan sencillo de exponer, pero más difícil de aplicar, que es que seamos conscientes de los defectos para moderarlos y que seamos conscientes de las virtudes para potenciarlas, para desarrollarlas, para utilizarlas adaptativamente. Eso es lo que nos hace, primero, congruentes, luego nos permite realizarnos
Y esas son las bases de la felicidad. De hecho, tú y yo compartimos un interés especial por el mundo de la felicidad. Totalmente. Tú tienes un libro, sí. Y yo tengo otro, y mi teoría de la felicidad se fundamenta sobre ese principio. Primero, me armonizo conmigo mismo. Segundo, expreso lo que soy en aquello que hago. Y gracias a esas dos cosas, me siento y me hago querible. Y entonces es más fácil que yo alcance el tercer nivel de felicidad, que es el del amor armónico. Si estoy en armonía conmigo mismo y expreso en lo que hago parte esencial de lo que soy, evidentemente estoy transmitiendo energía positiva. Y como las personas no nos quieren por nuestra necesidad de ser queridos, claro, sino por el buen rollo que aportamos a la relación, totalmente, optimizo el hecho de que las personas me quieran. Sí, hay cierta simpatía física y la persona está dispuesta y disponible, se generan enamoramientos, y si no, se crea buen rollo, se crea buena comunicación. Buen feeling, buena comunicación. Y creamos buenos amigos. Cuando alguien se pregunta, oye, ¿por qué esa persona que no tiene una especial fama o una especial proyección se convierte en el centro de atención de un determinado grupo? Pues mira, muy sencillo, porque está transmitiendo energía positiva. Emana todo esto. Porque está bien y comparte su bienestar, porque aplica el sentido del humor, porque hace y facilita una conversación interesante, porque genera buen rollo comunicativo. Es lo que me pasa contigo, que cada vez que te veo tengo ganas de verte, y cuando te vas tengo ganas de volver a verte. Oye, tú has escrito bastante sobre la felicidad. No hay dos felicidades, Antonio, iguales, ¿no? Es decir, la felicidad no es un prefabricado. No. La felicidad no es un estándar que todo el mundo puede comprar en el supermercado, ¿no? En la nevera de los yogures no hay yogures de felicidad, ¿no? Cada uno tenemos que construirnosla a nuestra manera, ¿no? Por tanto, el primer trabajo es ser uno mismo, descubrirse a uno mismo, y a partir de ese yo soy así, y a mí me gusta esto, y a mí me resuena lo otro, a partir de aquí la felicidad es personal e intransferible, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, todos podemos ser felices, pero no todos podemos ser felices de la misma manera. Tú puedes ser feliz yéndote un rato al cine o yendo a ver un partido de fútbol. Y otra persona, para ser feliz, necesita la meditación trascendental o necesita expresar su creatividad. En definitiva, cada persona, precisamente porque cada uno es un elemento existencial único. Qué bonito. Y por tanto, cada uno puede ser feliz a su manera. El gran problema, fíjate que los grandes problemas del mundo, ¿sí? Aquí ya entraríamos en otro ámbito. Cuando te pones filosófico me encanta. Es el de la sociología de la felicidad. Fíjate que los grandes problemas del mundo han venido cuando las ideologías han querido imponer un determinado modelo de felicidad. Cuando el comunismo dijo que todos teníamos que ser iguales, pero claro, ¿cuál es el problema? Que las personas no somos iguales, sino semejantes. Querer igualarnos es coartar nuestra libertad, coartar nuestra idiosincrasia. Empobrecernos. O el capitalismo, cuando nos ha dicho que para ser felices hemos de consumir más, hemos de tener más. Y nos hemos dado cuenta que a partir de cierto grado de consumo, que permite un cierto confort, la felicidad no depende del consumo, sino de la realización personal. Por eso lo que yo defiendo es una versión subjetiva de la felicidad. Voltaire decía que la felicidad llega a condición de que no vayas a buscarla. O sea, la felicidad no puede ser una meta, ha de ser un camino. Un camino en el que uno se encuentra a sí mismo, y que cuando se encuentra a sí mismo encuentra por el camino de la vida personas que favorecen su felicidad, porque él está favoreciendo la de los demás. Claro. Hay una frase que me gusta mucho que dice algo así como, dice un ser feliz es un bien común. Evidentemente. Un ser feliz es un bien común. O sea, cuando tú estás bien, evidentemente ese efecto positivo te favorece a ti porque estás bien, pero eres un emisario, eres un diplomático de la felicidad. Claro, estás irradiando energía positiva. Y ahí estás creando buen rollo. Antonio, cuando uno ya es feliz, cuando uno ha encontrado este camino propio, este diálogo con su propio ser,
y es feliz a su manera, ¿cómo comparte la felicidad con los otros? Cuando luego hablaremos de tu libro, Tú y yo somos 6, muy interesante este título de tu libro y muy inquietante y muy misterioso, pero cuando yo ya soy feliz y cuando tú ya eres feliz, desde nuestra individualidad, desde nuestro ser, queremos estar juntos porque somos amigos por lo que sea y queremos compartir la felicidad, esos dos universos distantes y distintos, ¿cómo comparten la felicidad? Porque son felicidades distintas, son materias distintas. Mira, ¿no? cuanta más madura es una persona, más acepta compartir con semejantes distintos su parcela de vida cotidiana. Por ejemplo, en el ámbito de la pareja, que es una de las 3 partes de la felicidad, según mi teoría. Tú eres experto en pareja, en sexología, etcétera. Me gusta recordar un aforismo de Antoine de Saint-Exupéry que dice que amarse no es ir uno hacia el otro, sino andar juntos en la misma dirección. Vale, cuando uno alcanza su plenitud, se acerca a los demás no para pedir, sino para aportar. Y entonces eso genera relaciones de reciprocidad, no de contraprestación. Vale. El problema de las relaciones interpersonales es que yo te doy para que tú me des. Claro. Y eso genera relaciones interesadas. Claro. Y las relaciones interesadas no son relaciones interesantes. Las interesantes son las desinteresadas. Qué bueno. Pero para que sean desinteresadas, yo he de darte a ti porque yo quiero. Y entonces, como tú recibes de mí, tú también me das a mí porque tú quieres. Y entonces, fíjate qué diferente que un mismo acto sea producto de la reciprocidad o que sea una consecuencia de la contraprestación. Creo que el mundo necesita más reciprocidad y menos contraprestación. Generosidad, ¿no? Al final, es decir, yo te doy porque me apetece darte y porque tengo. O sea, hay una especie de sensación de plenitud. Exactamente. Y desde la plenitud doy, irradio, emano, y ese efecto positivo seguro que vuelve como un boomerang en positivo, pero no hay que pensarlo. Exacto, ¿no? Porque en la propia acción positiva tienes la recompensa. Pero es cierto que si tú haces el bien, por eso uno de mis aforismos digo, haz el bien sin mirar a quién, porque eso es hacer el bien, porque si miro a quién hago el bien, ya es un bien interesado. Claro. Entonces es cierto que a veces un buen comportamiento no genera una reciprocidad, porque hay personas parasitarias que se aprovechan de uno, pero si no te viene por un sitio, te puede venir por otro, y si no te viene por ningún sitio, en la propia acción está la recompensa. Has hablado de gente parasitaria y me haces pensar, ¿no? Hay muchos libros y muchas teorías que hablan de la gente tóxica, de la toxicidad. Yo no sé si Antonio Bolinches tiene un radar hacia los tóxicos. Yo no sé si tienes una especie de tecnología propia que los detecta y de alguna manera los expulsa. Mira. Pero ¿cómo lo hacemos esto? ¿Cómo, Antonio, cómo podemos tener un ecosistema humano, nuestra gente, nuestro teléfono móvil, nuestra agenda, tener una agenda de gente limpia, una agenda de gente proactiva, de gente positiva, de gente que da, no de gente que todo el rato vampiriza energías o de gente tóxica? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo nos aislamos? ¿Cómo cuidamos nuestro entorno humano? Mira, te contestaré previamente con un chiste de Eugenio. Vale. Cuando yo era jovencito, durante 3 años, fui su asesor artístico y conozco muchos chistes de él. Interesante experiencia, que además los aplico tanto en las conferencias como en los talleres y cursos que doy sobre terapia vital o sobre crecimiento personal. Es aquel chiste que un señor se dirige a otro y le dice, oiga, ¿cómo lo hace usted para conservarse tan joven? Dice, mire, no discutiendo con nadie. Dice, hombre, por eso no será. Dice, vale, pues no será por eso. Claro, las personas maduras no entran en conflicto con los demás porque están en armonía consigo mismo. ¿Cómo detectamos, por tanto, la gente tóxica? Muy sencillo, porque si tú estás centrado y tú eres maduro, entonces, evidentemente, eso lo explico en Tú y yo somos 6, luego entraremos ahora hablamos de tu libro. Más en detalle. Entonces, yo detecto la clave de relación que la persona está manteniendo conmigo. Y cuando veo que es una relación que me puede vampirizar o me puede perjudicar, entonces yo establezco unas barreras de protección. Medio en broma y medio en serio, a mis alumnos
psicólogos, médicos que quieren especializarse en terapia vital o en alguno de los másters en la que soy profesor, digo, mira, cuando queráis ligar, entonces en 5 minutos de relacionaros con una persona que tenéis que detectar si le pedís el teléfono o le dais vuestra tarjeta de visita profesional. Claro, si es una persona sana, si es una persona constructiva, si es una persona que te genera buen rollo comunicativo, tú le puedes dar o pedir el teléfono. Pero si es una persona tóxica, destructiva, que solo se afirma por oposición al otro, esas personas que siempre están con el no adversativo de entrada, o sea, eso es un indicio muy claro, ¿eh? Yo digo, qué buen día hace. Tú dices, no, pero luego por la tarde lloverá. Siempre el no en la boca, el no adversativo, la negación por la negación, eso indica una necesidad de autoafirmación. O sea, hay personas que, aunque estén de acuerdo contigo, primero necesitan decirte que no, para luego matizar un poco lo que tú has dicho para diferenciarse. Como una posición de poder, como una posición de poder, decir, hey, estoy aquí, no acepto todo lo que me digas. Pero recordemos que la prepotencia siempre encubre la impotencia. O sea, las personas realmente potentes no son prepotentes. Totalmente de acuerdo. O sea, las personas grandes nunca hacen sentir pequeño al otro. Las personas que necesitan hacer pequeño al otro es para engrandecerse ellos. Por eso las personas maduras no necesitan transculturizar, ni adoctrinar, ni hacer que los demás vean las cosas desde su perspectiva, porque cuando yo necesito convencerte de mis puntos de vista, en el fondo es porque yo no los tengo claros ni seguros, porque si yo estoy seguro de mí, no necesito que tú opines lo mismo que yo. Qué bonito escucharte y qué inspirador realmente, Antonio. ¿Cómo empieza Antonio Bolinches a meterse en todo este mundo? Tú que eras un niño, tú que eras un joven, tú que eras un adolescente que descubría el mundo, ¿cómo empiezas a entender que el conocimiento, que el leer, que el hablar, que el dialogar profundamente con alguien, puede hacer que tu vida se transforme hasta un grado de sabiduría que significa vivir mejor, que significa compartir mejor tus días, ¿no? ¿Cómo es este proceso del autoconocimiento de Antonio? En mi caso fue para resolver mis propios complejos y problemas. A mis alumnos, para que entiendan la diferencia entre un complejo y un defecto, les establezco la siguiente equiparación. Un defecto es aquello que no te gusta de ti, y un complejo es la vivencia desproporcionada de eso que no te gusta de ti. Pues bien, yo cuando era jovencito tenía un complejo de ser pequeño, me hubiera gustado ser más alto, y entonces yo me convertí en terapeuta de mí mismo, como no me gustaba. Hablas mucho de eso, ¿eh? Sí. El que todos podemos ser terapeutas de nosotros mismos. Claro, y entonces yo digo, el ser pequeño me impide ser psicólogo, no, ser pequeño me impide ser modelo. O jugador de básquet. Exactamente, pero no me impide ser psicólogo, al contrario, yo soy psicólogo porque soy pequeño, o sea, para aceptar aquella parte de mí que no me gusta. Bien, pues eso es lo que propone la terapia vital. Aprende de lo que vives, aprende de tus errores y no cometerás otros mayores. Mi primera conducta importante de autoafirmación, la primera vez que yo me daba cuenta que mis decisiones influían a terceras personas, ya la tuve que tomar muy tempranamente, a los 13 años. A los 13 años vivía con mi madre en Burdeos porque sufría otosclerosis, yo también, estoy intervenido quirúrgicamente de los 2 oídos y si no fuera por los audífonos yo ya no podría trabajar. Bien, entonces en aquel momento en Europa el otorrino de referencia era el doctor Portman, teníamos unos conocidos en Burdeos y fuimos allí. Nos quedamos con esta familia, teníamos relación ya desde Barcelona, durante 6 meses. Llegamos en junio y en diciembre. Y en diciembre mi madre me dijo, ¿quieres quedarte en Burdeos o quieres volver a Barcelona? Yo estaba perfectamente adaptado, iba a la Escuela Nacional Francesa, sacaba buenas notas en todo,
menos en lenguaje, claro, porque estaba aprendiendo francés sobre la marcha. Claro, es lógico. Y tuve que tomar mi primera decisión crucial. Yo sabía que mi madre quería volver a Barcelona, pero a mí me gustaba estar en Francia, entre otras cosas porque tenía 13 años y estaba despertando a la vida y venía de una cultura represiva en la que no podías ver un beso en televisión ni en cine. Y en Francia había y libertad. En Francia veías mujeres desnudas. Y chicas guapas por allí. Y chicas guapas que... y el pequeño Antonio se volvía loco por allí. Y también, seguramente por mi simpatía y porque era el que acababa de llegar, tenía éxito con las chicas. Claro, claro. Eras el chico español, el nuevo... Exactamente. Pero, como sabía que mi madre quería venir, entonces yo decidí volver a España. En definitiva, decidí favorecer la felicidad de mi madre, porque eso favorecía mi felicidad. Pero eso también me convertía, intuía yo, en un ser libre y autorresponsable. Porque la persona es libre no gracias a lo que se permite, sino gracias a lo que se prohíbe. Claro. Si yo siempre hago caso a mi parte infantil, a mi niño, y siempre hago lo que quiero, yo no soy libre, soy esclavo de mi niño. Si siempre hago caso a mi padre y siempre hago lo que debo, tampoco soy libre, soy esclavo de mi padre. Yo soy libre porque puedo decir sí y digo no, y puedo decir no y digo sí. Y cuando hago caso a mi parte más madura, no solo soy más libre, sino que en ese momento me estoy haciendo terapeuta de mí mismo. Estoy desarrollando mi mejor parte. Estoy neutralizando mi parte egoísta, mi parte inmadura, mi parte pueril, mi parte orientada al placer. ¿Y por qué? Porque defino la madurez como la de aquella persona que es capaz de armonizar el placer suficiente con el deber necesario. Si me dejo llevar por el placer, siempre seré un inmaduro. Si me dejo llevar solo por el deber, siempre seré un reprimido. Yo soy libre, maduro y feliz porque a veces digo que sí al placer y a veces le digo al placer que no, porque ese placer es malo para mí y eso lo decido yo. ¿Quién se quiere drogar? Mi niño. ¿Quién me dice mi padre? Que no me drogue. He de buscar una alternativa. Entonces me voy a jugar al parchís, me voy al cine. En definitiva, me divierto de maneras que no me destruyan. O sea, quien sabe renunciar a placeres autodestructivos adquiere un placer que solo es asequible a una pequeña parte de la población. Es una sabiduría, ¿eh? El placer de la sabiduría, el placer de las personas maduras. Qué importante, Antonio, saber decir que no. Yo creo que muchas veces nos define la personalidad a cada uno de nosotros el saber decir que no. Como casi al principio todo nos tiende a hacer que digamos que sí. Cuando somos jóvenes. El saber decir que no es fundamental, es lo que marca. Hay poca gente que sepa decir que no. Claro. Algo que aparentemente es atractivo o algo que aparentemente es un placer, como tú decías. Una de las motivaciones por las cuales decimos que no al placer es porque nuestra parte infantil, ¿sí?, no está suficientemente desarrollada y no es suficientemente autoconsciente de que ello le puede perjudicar. Pero también hay otra razón. Es nuestra parte infantil que necesita ser querida. Sí, y entonces sí. Cuando decimos que sí para que nos quieran. Claro. Y es cuando tenemos relaciones tóxicas, se aprovechan de nosotros, porque nosotros no sabemos decir que no. Decir que no es un ejercicio, evidentemente, cuando ese no está razonado, claro, tiene sentido, claro, y es coherente. No es porque sí. Claro, no el no reactivo. De la misma manera que el no reactivo es para autoafirmarnos, el no saber decir que no desde la necesidad de aprobación o el deseo de ser queridos es lo que nos hace generar dependencia emocional. Este tema es tan importante que en la misma colección que están mis libros en De Bolsillo, hay un libro que se llama Cuando digo no me siento culpable. ¿Entiendes? Qué bonito título. Y cuántas ideas se abren, claro, con este título. Claro, las personas inseguras, las personas que tienen un déficit afectivo, las personas que necesitan que les quieran, les cuesta decir no. Claro. Porque buscan en ese sí que los demás le recompensen con su afecto. Pero ¿cuál es el problema?
que si la persona se aprovecha de ti, tienes dos problemas. Que además de que te has perjudicado tú para beneficiar al otro, el otro ni siquiera te agradece lo que has hecho por él. Y entonces eso genera resentimiento. Tú estás buscando un sentimiento y encuentras un resentimiento en ti mismo. Por eso, por los demás, podemos hacer todo lo que consideremos bueno, menos dejar de ser nosotros. Porque cuando tú dejas de ser tú para intentar complacer al otro, entonces ya te estás desinformando al otro y te estás desinformando tú. Porque tú ya no sabes si te quieren por lo que aparentas, por lo que escondes, por lo que intentas ser o por lo que no puedes disimular. No dejemos de ser nosotros para intentar satisfacer al otro. Para gustar al otro. Claro, hemos de satisfacer al otro sin dejar de ser nosotros. Concepción Arenal decía que si la bondad no fuera una virtud, debería ser un cálculo. Ser bueno es bueno, pero lo que no es bueno es ser bueno en contra de la coherencia para intentar buscar una recompensa o que los demás nos quieran. Por eso las personas que tienen un déficit de autoestima tienen esta tendencia a buscar complacer al otro. En cambio, las personas con una seguridad personal consolidada, entonces intentan complacer al otro sin perjudicarse ellos y buscando un límite entre lo bueno que es ayudar al otro sin perjudicarse uno. Sin salir del territorio de uno mismo. De la propia congruencia, porque entonces evidentemente estás traicionando tu propia esencialidad. Antonio, el otro día me estabas explicando que han fracasado las ideologías, han fracasado las religiones y quizá es el tiempo ya de una vez de proclamar el humanismo. Pues sí, creo que la única, digamos, idea potente para mejorar la sociedad es la filosofía y la psicología humanista. ¿Cómo lo definirías, el humanismo? Se han dicho muchas cosas. ¿Cómo definirías, cómo nos explicarías qué es el humanismo como solución, como respuesta a nuestro mundo del siglo XXI? El humanismo parte de una base. En ese sentido tiene una inspiración rusoniana. ¿Sí? Parte de la base que el ser humano es esencialmente bueno y que es el modelo sociedad el que lo pervierte. Es cierto, en nuestra sociedad la bondad no es un facilitador del éxito social, es un dificultador. Sí, sí. Si tú eres bueno terriblemente, sí. Y compites con una persona con menos ética que tú, está claro que él tendrá más posibilidades porque repartirá prebendas, no tendrá escrúpulos y entonces, aunque tenga menos capacidades que tú, como tiene menos ética que tú, la falta de ética se convierte en un facilitador del éxito. Pierdes ventaja competitiva. En cambio, la bondad se convierte en un dificultador del éxito. Por eso los humanistas defendemos que todos desarrollemos nuestra parte buena, porque es una entelequia creer que los buenos podremos predominar sobre los malos, porque los malos, evidentemente, precisamente porque los malos no tienen principios, los buenos no tienen futuro. Lo que hemos de crear, lo que hemos de crear es una sociedad donde la bondad sea un valor positivo y donde las personas no estén orgullosas del pelotazo económico que han dado, de cómo se han enriquecido empobreciendo a los demás, sino que empiecen a estar orgullosas de hacer cosas buenas. De su acción positiva. Claro, por ejemplo, desde un modelo humanista, ¿sí? ¿Qué sería una empresa modélica? No la que gana más millones, sino la que encuentra un equilibrio entre los empleados que tiene, la felicidad de los empleados. Gran tema. Y el beneficio económico que adquiere. O sea, son tres variables. El equilibrio entre que mi función social de empresa es positiva para el medio ambiente y es positiva para las personas. Tengo empleados felices y encima consigo una cuenta de resultados que justifica mi acción empresarial, entonces yo soy una empresa modelo. Pero si la empresa modelo es la que explota a la gente para tener mayor beneficio, ese modelo de empresa no es una empresa modelo. Por tanto, los humanistas lo que defendemos es ya que el comunismo ha fracasado porque quería que todos fuéramos iguales. Cosa imposible. Y las personas no somos iguales, sino semejantes.
Y lo que precisamente nos enriquece es no ser iguales. Claro. Lo que nos enriquece es la diferencia. Claro. Sobre si todo, no, tú y yo no podríamos hablar de nada hoy. Y no nos enriqueceríamos. Si todo lo que tú dijeras yo ya lo supiera y viceversa, claro, esta conversación no tendría ningún sentido. ¿Qué dicen los franceses en relación al amor y la diferencia? Vive la différence. Gracias a que los hombres y las mujeres somos diferentes, nos podemos complementar, nos podemos amar, podemos interactuar, nos podemos enriquecer de la diferencia. Bueno, el capitalismo, ¿por qué ha triunfado? Evidentemente, porque el comunismo ha fracasado. Pero como ya no tiene antagonista, lo que se ha creado es una hipertrofia del capitalismo. Y hemos creado un modelo de felicidad falso, que dice que si consumimos más, si tenemos más, seremos más felices. Y cuando adquieres un determinado nivel de bienestar, o sea, yo las personas... Cuando tienes 2 coches y 2 casas, 3 coches y 3 casas no te hacen más feliz. Mira, te diré una cosa, David, en 40 años de profesión he tratado personas de muy distinto nivel social, grado de formación, nivel de inteligencia. Vale. Es decir, las personas más infelices que he conocido son esas personas que tienen mucho dinero, pero que ese dinero no lo han ganado de manera realizadora. O sea, lo habían heredado y por tanto no está relacionado con el ejercicio de sus competencias. Claro. Entonces las personas necesitan autoafirmarse no por lo que son, sino por lo que tienen. Claro. Y cuando uno cree que es porque tiene, está perdido. Otra cosa distinta es que tú, con el ejercicio de tus capacidades, consigas cosas, porque entonces estás contento de lo que tienes, porque es una consecuencia del ejercicio de lo que eres. Es el sentido, ¿no? Un dinero con sentido que has construido y un dinero que solo es dinero sin sentido. Porque entonces le has de dar sentido al dinero. Claro. Y entonces, claro, a mayor consumo, lo que tú consigues es una saturación. Te defines a través del consumo. Un hastío existencial. Consumo más y no soy más feliz. Lo que el humanismo propone es que no seas feliz gastando, sino que seas feliz ganando. ¿Por qué? Porque aquello que hagas sea una consecuencia de la expresión de tus capacidades básicas. Y el humanismo parte de la base de la tendencia actualizante. ¿Qué quiere decir esto? Tendencia actualizante. Que todos tenemos una tendencia natural al óptimo desarrollo de nuestras facultades y capacidades. Y como todos servimos para algo, una clave importante de la felicidad es saber para qué servimos. Descubrir cuál es nuestra misión en el mundo, nuestro lugar en el mundo. Eso es, desde la perspectiva del lenguaje del coaching, se habla de misión. Bien, encontrar nuestros objetivos vitales. Vale. La vida es una combinación entre objetivos y alicientes vitales. Cuando somos jóvenes tenemos objetivos y cuando somos mayores, a medida que vamos cumpliendo objetivos, evidentemente ya no nos quedan objetivos por cumplir, pero podemos seguir teniendo alicientes vitales. Recordando una canción de Serrat, que una de las cosas que tenemos en común, además de nuestra teoría de la felicidad, es que somos serratianos. Somos serratianos, plantearnos aquello que él dice en una de sus canciones más optimistas: hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Pero te lo has de plantear así porque no de una manera nihilista, no para autosugestionarte, sino que puede ser un gran día porque tienes alguna cosa que te interesa hacer, porque tienes un aliciente vital, un objetivo vital, una misión en tu vida, unos objetivos, una ilusión, un alguien con quien compartir, algo que lograr, algo que expresar. Y eso es lo que defiende el humanismo. Todos tenemos capacidades, vamos a ver cuáles son nuestras capacidades básicas y vamos a desarrollarlas. Y en eso que yo hago para ser lo que puedo ser, ir hacia donde quiero ir y alcanzar lo que puedo alcanzar, yo me estoy sintiendo vivo, pero me estoy realizando y me estoy haciendo porque estoy haciendo. Como hago cosas, me hago más persona, me hago más maduro, me hago más yo mismo, me siento más realizado. Eso es el humanismo. Qué bueno. Fíjate que el humanismo es el único ismo positivo que, si se aplicara adecuadamente, va contra todos los ismos negativos. Contra los totalitarismos, claro, por ejemplo. Comunismo,
capitalismo, fanatismo. Bien, todo eso solo tiene un antídoto: humanismo. El humanismo va a favor de todo el mundo porque lo que defiende es que lo más importante en la vida es ser persona y aceptar que formamos parte de la raza humana, y que lo que hemos de enfatizar, lo que hemos de optimizar y poner en valor es que somos personas y a la vez integrantes de la raza humana. Si estos dos círculos, el más íntimo, la persona, y el más amplio, la humanidad, fueran los más importantes, no nos pelearíamos por ninguno de los intermedios, ni por la nacionalidad, ni por la religión, ni por la cultura, ni por el idioma, porque todos somos seres humanos. Qué bueno. Oye, hablando de que todo sea más fácil, de este humanismo que tú defiendes de una forma muy clara, este libro, que es uno de tus libros, Tú y yo somos 6, habla de estas dificultades en las relaciones humanas. Sí. Porque muchas veces, Antoni, cuando tú y yo estamos hablando, no somos 1 y 1, 2. Somos tú 3 y yo 3, o sea, 6. ¿Por qué somos 3? ¿Cuáles son las tres partes del yo que interactúan dentro de nosotros? Mira, este título surgió... Es bonito el título, ¿eh? Sí, Tú y yo somos 6. Es el más críptico y el más filosófico. El más filosófico de tus libros. De mis libros de autoayuda. El más complejo, pero si se entiende el título, se entiende el libro y se entiende la utilidad del libro. ¿Por qué te digo que tú y yo somos 6? Porque para explicar el comportamiento, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo resolvemos las contradicciones internas. Y para eso utilizo el sistema PAN. El sistema PAN lo aportó Eric Berne, el creador del análisis transaccional, para entender cómo hacemos transacciones con nosotros mismos y con los demás. Y PAN es el acrónimo de padre, adulto, niño. Y lo que dice el sistema PAN es que las personas a nivel psicológico tenemos 3 partes. Y según la fuerza relativa de estas 3 partes, actuamos de una manera o actuamos de otra. Es la forma más sencilla de explicar y entender el comportamiento. Y madurar es conciliar estas 3 partes. ¿Consciente e inconsciente? En la tópica o el lenguaje freudiano sería consciente, preconsciente, inconsciente. Sí. En la segunda tópica freudiana sería superyo, yo y ello. Y Eric Berne, precisamente porque se enemistó con la sociedad norteamericana de psicoanálisis, porque todavía no le habían admitido. ¿Cuánta gente se ha enemistado con la sociedad de psicoanálisis? Bueno, pero fíjate que el reconocimiento de una incompetencia genera una competencia alternativa. Freud inventó el psicoanálisis porque no era un buen hipnotizador. Claro. Y Eric Berne inventó el análisis transaccional porque seguramente no era un buen psicoanalista. No hay mal que por bien no venga. Y yo inventé la terapia vital quizá porque no era un óptimo terapeuta humanista. El reconocimiento... Y yo hago entrevistas porque no sé bailar. Claro. No, evidentemente, creo que sí sabes bailar, pero como sabes hablar mejor que bailar, evidentemente estás desarrollando... El próximo día, Antoni, nos ponemos a bailar. Hecho. En lugar de un té contigo, un mambo contigo. O un charleston contigo. ¿Cómo funciona el sistema PAN? PAN es el acrónimo de padre, adulto, niño. Adulto, niño. Vale, son las 3 partes psicológicas que hemos de conciliar para entendernos a nosotros mismos. Pero claro, si yo tengo un padre, un adulto y un niño, y tú tienes un padre, un adulto y un niño, tú y yo somos 6. Claro. Porque de aquí surgen 9 modelos distintos de relación. No es lo mismo una relación padre-padre que padre-adulto que padre-niño y viceversa. ¿Qué es el padre, qué es el adulto y qué es el niño? ¿Y por qué esta manera de explicar el funcionamiento psicológico y la conducta ha tenido tanto éxito? Porque es muy sencillo y ni siquiera lo he de explicar yo. Es muy intuitivo, ¿eh? Sí, porque la propia persona, tú mismo que no lo conoces, te hago la pregunta y tú mismo te respondes. Ponme el ejemplo, venga. De estas 3 partes, padre, adulto, niño, ¿correcto? ¿Cuál crees que es la que tiene tendencia a hacer lo que le da la gana y a buscar sus satisfacciones? El niño, ¿no? Exactamente.
El niño es es nuestra anárquico, parte infantil. Se deja llevar por el placer, por el deseo, por lo Mira, inmediato, ¿no? Volvamos a Serrat, en una de sus canciones. Niño, esto no se hace, esto no se dice. Primero dice, niño, deja de joder con la pelota. Exactamente. Esto no se hace, esto no se dice, esto no se toca. ¿Quién nos dice esto? El padre. Exacto. Y ya tenemos cómo podemos servir a dos partes a la vez. Un niño que quiere hacer lo que le da la gana y un padre que simboliza el sentido del deber y nos prohíbe hacer determinadas cosas. Pues desarrollando la tercera parte, el adulto. ¿Qué hace el adulto? Actúa de mediador entre lo que el niño necesita y el padre nos permite. Y entonces depende de la fuerza relativa. Si yo soy muy inmaduro, tengo un niño muy grande, y entonces haré siempre lo que quiero y nunca haré lo que debo. Y seré un inmaduro y un malcriado, y me convertiré en un frustrador de mis propias expectativas porque no seré capaz de autodisciplinarme. Si por contra tengo un niño muy frustrado y un padre muy desarrollado, seré un frustrado toda la vida, que por hacer siempre lo que debo nunca hago siempre lo que quiero. Siempre cumpliendo las obligaciones. Exactamente. ¿Cómo soy maduro yo? Cuando dialogo, y eso es el principio básico de la terapia vital, es el diálogo interior. Cuando yo, desde el adulto, hablo con mi niño y hablo con mi padre, y encuentro la manera de satisfacer suficientemente a mi niño sin entrar en conflicto con mi padre. Y entonces yo tengo un niño educado y un padre dialogante. Y entonces yo disfruto de las cosas que me permito y disfruto de las cosas que me prohíbo. Y volvemos al principio del saber decir que no. De la libertad. De la libertad. Yo soy libre gracias a que me prohíbo cosas, porque si me las permito todas, yo no soy libre. Claro, eres esclavo de tus deseos. Y si me lo prohíbo todo, tampoco soy libre, soy esclavo de mi padre, del sentido del deber. Madurez, igual a placer suficiente con deber necesario. Placer suficiente con deber necesario. Deber necesario. El que yo decido. Yo hablo con mi padre me prohíbe unas cosas, y entonces yo me pregunto si eso que me prohíbe mi padre me da congruencia o me da incongruencia. Por ejemplo, pongamos ejemplos de los padres hipertrofiados que nos prohíben hacer cosas. Mi generación, tú eres por suerte bastante más joven que yo, ya no viviste esta época, pero yo me eduqué durante el franquismo. Y en la religión en aquella época era muy rígida, muy restrictiva, sobre todo con la sexualidad. Claro. Por ejemplo, entonces la masturbación se vivía con sentimiento de culpa. Totalmente. El niño quería masturbarse, pero el padre religioso te decía, eso es pecado. Entonces tú tenías que hacer un diálogo interno. Como evidentemente todo eso te creaba una incongruencia, entonces la persona revisaba si la masturbación tenía que ser realmente un pecado. Los que decidían que sí, dejaban de masturbarse, o si se masturbaban se sentían culpables y se neurotizaban. Los que consideraban que ese imperativo categórico del padre no tenía consistencia, pues llegaban a masturbarse sin sentimiento de culpa. Esto aplícalo a cualquier ámbito de la vida. Cosa, imagínate. A ver, por suerte hay unos imperativos categóricos que tenemos suficientemente interiorizados que nos permiten vivir en sociedad. El primero, todo el mundo acepta que matar al prójimo es malo, y por tanto uno ya no hace un diálogo interno. Todo el mundo acepta, o la mayoría aceptamos, que robar es malo, y por eso la mayoría no robamos. Incluso los que roban no dicen que es bueno. Dicen que si no lo hacen ellos, lo harán otros. O que los políticos roban más. Buscan coartadas para su comportamiento, pero no dicen que su comportamiento es bueno. Por tanto, por suerte, todos tenemos un padre suficientemente interiorizado para que regule las necesidades del niño, para que la satisfacción de tus necesidades no conculquen el derecho a satisfacer mis necesidades. Por eso no te puedo robar a ti para tener yo. Les pongo un ejemplo muy claro de la disyuntiva entre el padre y el niño a los estudiantes de las escuelas de negocios, que les queda muy gráfico cómo funciona el diálogo interior entre el padre, el adulto y el niño. Como son jóvenes que todavía asocian el éxito profesional con el éxito económico, les pregunto, a ver, ¿a quién de vosotros le gustaría tener un Porsche o un Mercedes deportivo? Todos levantan la mano. Luego les pregunto, bien, ¿y quién de vosotros lo tiene? Todos bajan la mano. Y entonces les pregunto, ¿y por qué no lo robáis? Entonces todos entienden el significado de la autocensura. Caray. Todos, ¿quién quiere tener el Todos coche? lo desean. Su niño.
Pero ¿quién dice que no lo pueden robar? Su padre. ¿Qué hace el adulto? Ponerse a estudiar y a trabajar. Y luego a lo mejor se comprarán el Porsche o el Mercedes, o se darán cuenta que el Porsche y el Mercedes no es necesario para la felicidad. Qué bueno. Oye, ¿cómo estamos cambiando los seres humanos, Antoni? Cambia la tecnología, estamos con el iPhone 7, iPhone 8, iPhone 20, estamos con el mundo de Internet, estamos con toda la robotización del mundo, no solo de las industrias. Por tanto, avanzamos tecnológicamente, pero ¿cómo avanzamos humanamente, humanísticamente? ¿Estamos avanzando o no estamos avanzando? Yo creo ¿O estamos involucionando? ¿Qué está pasando? Hay una idea muy interesante de Salvador Paniker, que hablaba del hombre retroprogresivo. O sea, hemos de recuperar el humanismo para que la tecnología no resulte contraproducente. Hemos de utilizar los inventos del siglo XXI para corregir el desastre que ha sido el siglo XX, desde un punto de vista ideológico, desde un punto de vista ecológico. Si utilizamos nuestra inteligencia para mejorarnos, evidentemente utilizaremos la tecnología adecuadamente. Pero ¿cuál es el problema de la tecnología? Que nos da mucha facultad de uso, pero dificulta la comprensión de las razones del uso. Antes, por ejemplo, los niños nos hacíamos los juguetes nosotros. Las flechas, los arcos, las espadas, incluso los patinetes, los hacíamos nosotros. Y con unas pinzas de tender la ropa podía estar 20 horas jugando, ¿no? Y disfrutábamos de lo que hacíamos y luego disfrutábamos del uso de lo que hacíamos. Pero ahora solo disfrutamos del uso de lo que hacen otros. Claro. Somos cada vez pasivos, más tecnológicos, sí, pero menos autosuficientes. O sea, por tanto, o empezamos a entender que el futuro de la humanidad no puede fundamentarse solo en el uso de la tecnología, sino en la comprensión de la tecnología y en aplicar la tecnología al servicio del hombre y no poner al hombre al servicio de la tecnología. En ese sentido, el gran problema es que nos hemos civilizado tanto que nos estamos desnaturalizando. Y en uno de mis aforismos digo que el límite de la ciencia, ¿sí?, ha de ponerlo la conciencia. O sea, la ciencia no puede tener un desarrollo que vaya contra la supervivencia de la especie. Ahora se habla tanto de la robótica. Claro que la robótica es posible. La pregunta es si es conveniente, si es deseable. Las tecnologías han de estar al servicio del hombre, no el hombre subordinado a la tecnología. Cada vez somos más inútiles porque cada vez solo sabemos manejar las cosas, pero no entendemos el manejo de las cosas. Por tanto, o damos un giro y ponemos un freno ético y moral a la tecnología y la ponemos al servicio del ser humano, o nos vamos a deshumanizar. ¿Y sabes qué significa deshumanizarnos? Cada vez nos sentiríamos más inútiles, más dependientes de la tecnología y por tanto menos autónomos como personas, y sobre todo nuestro cerebro sufriría lesiones irreversibles. Esto acaba lesionando el cerebro, neurológicamente. El sentimiento de inutilidad existencial, el sentimiento de que cada vez somos menos autosuficientes. O sea, que no tenemos sentido. Que la inteligencia, si recuerdas la clasificación típica de la inteligencia, ¿cuál es? La capacidad de adaptación a un medio hostil. Claro. Y ahora, paradójicamente, estamos en un medio que no es hostil, pero que no entendemos cómo funciona. Hemos de entender cómo funcionan las cosas y hemos de poner un freno a la tecnología y poner la ciencia y la tecnología al servicio del ser humano, para que el ser humano domine lo que hace, entienda por qué lo hace y sepa cómo funcionan los utensilios que la tecnología pone a su servicio. Porque cuando la tecnología supera nuestra capacidad de conocimiento, estamos debilitando no solo el conocimiento, sino la autonomía personal. Ya no somos autosuficientes. Gracias por inspirarnos, Antoni Bolinches, y gracias por recordarnos que el ser humano es algo extraordinario y que en nosotros hay una gran parte del futuro. El futuro no es más que el presente, de cómo vivas el presente, ¿no? Muchas veces el futuro parece algo misterioso, pero el futuro no es más que la prolongación de muchos presentes, ¿no? Por desgracia, tal como vamos, creo que vamos hacia un
futuro imperfecto. Entonces, lo único que se me ocurre es que en el presente de indicativo seamos más personas y más hombre natural y menos hombre civilizado. Porque, es decir, por desgracia, se considera que somos el ser más inteligente de la creación. Es cierto, somos animales racionales, pero ¿sabes cuál es el problema, David? Que siendo animales racionales, todavía no somos animales razonables. Este es el reto del futuro. Racionales sí, pero ahora falta el estadio superior, que es razonables. Para eso hemos de desarrollar el diálogo interior, desarrollar el adulto, armonizar placer con principio de realidad y con sentido del deber, y entender que lo más importante es que somos personas humanas y por tanto desarrollemos al máximo nuestra personalidad y a la vez desarrollemos al máximo nuestra humanidad, lo cual quiere decir que todos somos hermanos y que es más importante ser persona que ser blanco, negro o amarillo, rico, pobre, o hablar catalán, castellano, francés o inglés. El idioma universal es idioma del humanismo. Si no hay humanismo, la humanidad no tiene futuro. Gracias, hermano.